Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Catalina, estudiante de periodismo del ISEC. Hoy tengo la oportunidad y el honor de poder hablar con Jorge, un sobreviviente de la tragedia de Cromañón. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, un gusto y Igualmente. gracias por el interés y por la entrevista. Que está bueno que las nuevas generaciones se acerquen a lo sucedido y a intentar sumarse a la memoria activa para que no se vuelva a repetir. Bien, no, el honor es nuestro y el placer también es nuestro. Jorge, quería comenzar preguntándote cómo fue ese 30 de diciembre para vos. ¿Cómo te preparaste para poder ir al show? ¿Cómo fue el transcurso del día? Mirá, yo ese mismo 30 de diciembre volví de un... Yo soy de la colectividad armenia, y volví de un campamento de jóvenes armenios. Yo en ese momento tenía 17 años, y volví de un campamento de la colectividad armenia que había tenido desarrollo 28 y 29 de diciembre y la vuelta era el 30. Eh, por ende no había podido ir ni a la fecha del 28 ni a la fecha del 29, y mis amigos ya habían ido, pero yo les pedí que me saquen la entrada para el 30, que era la única fecha a la cual iba a poder ir. Entonces mis amigos me sacaron la entrada para el 30 también, y bueno, volví al mediodía ese día, y nada, después me junté con amigos y empezamos a prepararnos para ir, digamos la famosa previa, y empezamos a prepararnos para ir. Yo con esto del campamento, la verdad que típico de joven en ese momento, había dormido muy poco en esos días, por ende estaba muy cansado y no estaba con la energía tampoco como para ir al recital y agitarla y ir adelante y demás, sino que bueno, una de las cosas que hablábamos cuando apenas entramos al lugar fue el tema de, bueno, quedémonos atrás, que yo no estoy en condiciones de ir al pogo a saltar ni nada, quedémonos atrás, que hoy va a ser tranquilo. De hecho, no tomé alcohol ni nada, solo me compré un vaso de coca adentro como para levantar un poco porque venía con la energía baja. Bien, ¿cómo fue el momento en que empieza todo el bullicio y empiezan a pedir por favor que no prendan bengalas, ¿no? Que la gente se calme un poco? ¿Y cómo fue esa sensación tuya? Dijiste que estabas atrás al momento en que empezás a ver el fuego. Sí, a ver, hay como dos momentos, ¿no? Bien. Uno es en la previa del recital, que es el momento en el cual termina de tocar Ojos Locos, que era la banda soporte esa noche, y el momento en el cual empieza Callejeros. Ahí hay un bache en el cual se pasaba música generalmente, y en uno de esos temas que pasan Jijiji de Los Redondos, y bueno, obviamente la gente con ese tema se agita y empieza a cantar, a saltar, y en una de esos agites uno, desde la parte de arriba, tira, no es una bengala, sino una candela. Bien. Es un artefacto de pirotecnia que tira luces, Sí. y que dispara luces para arriba. Bueno, no para arriba, sino para el lugar para donde vos lo apuntes. En este caso lo apuntaban para arriba y arriba estaba el techo. En ese momento se baja la música y aparece desde la cabina de sonido, que era atrás, a metros de donde nosotros estábamos, Omar Chabán, que era el dueño del lugar. No era el dueño, era el gerenciador de ese lugar, el dueño de la otra persona, que era el gerenciador de ese lugar, obviamente de muy mala manera, a las puteadas, a decir que no había que tirar pirotecnia, porque el techo era de una lona especial para que podamos escuchar mejor, que si eso se prendía fuego moríamos todos, que él no quería salir en la tapa de los diarios como un asesino, que no quería que pase lo mismo que el shopping de Paraguay, que en abril de ese año se había producido un incendio en un shopping de Paraguay. Los dueños del shopping cerraron las puertas del shopping para evitar saqueos, y en el incendio murieron casi 400 personas, una tragedia totalmente absurda. Y entonces él dice que no quiere salir en los diarios, que no quiere que pase lo mismo en el shopping de Paraguay, pero todo esto de mala manera, con lo cual
a un grupo de jóvenes, cuando vos te dirigís de muy mala manera, la respuesta suele ser insultos, chiflidos, silbido, de todo. Entonces en eso sale Pato, el cantante de Callejeros, y pide por favor que nos portemos bien, que era la última fecha del año, que había que disfrutar, que nosotros ya sabíamos lo que ellos pensaban de las bengalas y del uso de la pirotecnia, que por favor nos portemos bien. Pregunta 3 veces si nos vamos a portar bien, todos le contestamos que sí, y a los 3 minutos arranca el recital. Y al minuto y medio de que arranca el recital, una persona que estaba a una distancia mía, no sé, serían 4 o 5 metros, levanta la mano y empieza de vuelta a disparar esas candelas. Con lo cual, con mi amigo, que esa noche fuimos 3 chicos y 3 chicas, que éramos todos parte de un grupo de amigos, y uno de mis amigos se había ido adelante, otro se quedó conmigo, y el que se quedó conmigo nos habíamos quedado atentos a esta advertencia que habían dado, y cuando vemos que esta persona empieza a disparar las luces para el techo, nos quedamos atentos. A mí en un momento en poco me empujan porque estaba en el medio del recital, y cuando bajo la vista mi amigo me dice, che, prendió. Cuando miro estaba el fuego ahí ya en el techo y ya caía el fuego directamente sobre la gente. Al toque inmediatamente se paró el recital, se cortó la luz y ahí empezó el caos. O sea, los gritos, la desesperación y todo por querer salir de ahí adentro. Bien, ahora vuelvo al momento de salir. Te quería preguntar si, más allá de la advertencia del encargado del boliche, habían puesto algunos carteles o habían revisado en la entrada que ustedes no tengan, como es ahora en este momento, las banderas, digamos, este tipo de me sale bengala, no es bengala, pero este tipo de bengala, ¿habían sí. revisado o se dejaba pasar con lo que sea? No. Una de las cosas que llamaba la atención justamente de estas fechas era que justamente la revisación era bastante exhaustiva. A mí me hicieron sacar hasta las zapatillas, cosa que no sucedía generalmente. Y que, bueno, en esa época corría mucho el boca en boca, los foros de internet se escribía mucho y ya había trascendido el tema de que los días anteriores la revisación había sido bastante exhaustiva, por así decirlo. Y entonces nada, las chicas se pasaban entre medio del corpiño las bengalas, gente que se lo metían en lugares íntimos, digamos, para poder pasarlas, porque era algo común y era algo propio de la cultura de ese momento. Yo no fui nunca, no me gustaron nunca las bengalas, pero en ese momento lo tomaba como algo normal de cualquier show que iba a haber, de cualquier banda. Uno tenía hasta sus remeras de recitales, porque venían todas quemadas de todas las bengalas que pasaban en todos los recitales. Entonces era algo con lo que uno estaba acostumbrado, y nada, la gente se la rebuscaba igual para pasarlas, porque obviamente en uno de los lugares donde se las metían eran las zapatillas. Cuando empezó a circular que revisaban las zapatillas, la gente empezó a rebuscar otras maneras de pasar la pirotecnia, pero sí, se pasaba. Más allá de que el control fue exhausto, la gente lo pasaba igual. Bien, bueno, se empieza a incendiar el lugar y se corta la luz. Vos estabas atrás del todo. Sí. ¿Cómo fue el momento? Digamos, la gente se empezó, me imagino, a enloquecer de una manera increíble. Sí. ¿Cómo fue el momento de salir? ¿Sentís que el estar atrás del todo te facilitó a vos la salida? Obviamente que en parte sí, facilitó, pero en el momento en el que se corta la luz, solo había dos cosas que se veían. Una era la luz de la calle, por la ubicación en la que yo estaba, nosotros ya conocíamos Cromañón y ya habíamos ido. Por la ubicación en la que yo estaba, teníamos la salida a nuestra izquierda, digamos, porque el escenario estaba la gente no está viendo, pero hay una tele allá, el escenario estaba allá y la salida estaba a nuestra izquierda. Entonces vos girabas la cabeza a la izquierda desde donde estábamos nosotros y veías la luz de la calle, por ende tenías una referencia. Y la otra luz que había prendida adentro era la de la salida de emergencia, que vos pensás que es una salida de emergencia
que vas a ir y va a estar activada para salir. Y que bueno, lamentablemente estaba cerrada con candado. Entonces la gente huyó para esos dos lugares. Obviamente ya con la desesperación costó muchísimo salir. Yo tengo el recuerdo de no haber salido caminando por mis propios medios, sino empujado en el medio de una marea de gente que empujaba por querer salir y ya te iba elevando a vos mismo. Y bueno, yo iba agarrando a una amiga que la tenía delante, tratando de no caerme yo sobre ella, pero que tampoco se caiga todo el mundo sobre ella. Entonces yo iba aguantando eso y ya en un momento era, bueno, dejarte llevar por la marea, que en algún momento la presión iba a hacer que salieras. Hasta que así fue y logramos salir a la calle. Cromañón se había prendido fuego una semana antes en un recital de la 25 y como te decía antes, nosotros teníamos la posibilidad de informarnos en ese momento a través de los foros, y en uno de los foros yo había leído que se había prendido fuego, que los matafuegos no andaban y que la gente apagó el fuego con vasos de agua propios y que habían logrado apagar el fuego y el recital había seguido. Entonces en ese momento lo primero que atiné a decirle a mi grupo de amigos que Cromañón tenía como un pasillo en el que después se dividía en dos. Tardamos un momentito en encontrarnos con mis otros amigos porque ellos habían salido por el otro lado y nosotros por otro, por los dos pasillos, digamos, distintos. Y cuando nos logramos encontrar, le digo, che, bueno, banquemos acá, que ahora apagan el fuego y volvemos a entrar. Y bueno, en un momento empezamos a ver que ya la gente que salía de ahí adentro no salía en un buen estado. Y ahí fue donde dijimos, che, pará, porque acá está pasando algo más grave. Lo que atinamos en ese momento fue resguardar a las chicas de que no vean nada que no puedan ver, y nosotros teníamos un amigo que se había quedado adentro porque estaba delante de todo él en ese momento, porque recién arrancaba el recital y se había ido adelante de todo. Y bueno, empezó ahí la desesperación por intentar encontrarlo, intentar sacarlo de adentro, encontrarlo de alguna manera. Y bueno, mientras tanto todo lo que sucedía en los alrededores, que también era todo caos, desesperación, no había ambulancia, no había bombero, no había nada. Era todo la gente ayudando a la misma gente a no sé, intentar ayudar. Era intentar ayudar de alguna manera. Bien, vos entraste otra vez con tus otros amigos a buscar a tu amigo que había quedado delante, o tomaste una posición más de quedarte a un costado ayudando afuera o a la gente que estaba apenas de la salida, o cuántos fueron los que entraron? ¿Entraron todos a buscar a tu amigo otra vez? Sí, hoy, a ver, no entramos todos, entramos digamos Hernán y yo que somos los chicos que estábamos, que nosotros habíamos dejado a las chicas a la vuelta, más que nada porque las chicas estaban en una situación de shock también, de no entender qué era lo que estaba pasando, y nosotros era como que tampoco estábamos entendiendo qué era lo que estaba pasando, pero te movilizaba la situación a hacer algo. Sí, tuvieron otro tipo de reacción también. Y entramos tres veces, entramos dos veces, la tercera ya fue hasta ahí nomás, porque ahí nomás alguien nos agarró y nos pidió ayuda, y lo sacamos, y ya después cuando quisimos volver a entrar ya había llegado la policía y había un supuesto riesgo de derrumbe que no dejaban entrar más a la gente. Pero sí, volvimos a entrar, obviamente con la idea de que cual película vas a salir con tu amigo en brazos y iba a estar todo bien. Así que nada, intentamos ayudar de esa manera en ese momento. Obviamente no encontramos a nuestro amigo ahí en ese momento, lo encontramos recién al otro día, en un momento donde la comunicación no era la que hay hoy. Y entonces nada, había que hacer algo con las herramientas que teníamos en ese momento.
Bien. ¿Qué imagen o sonido te quedó grabado de ese momento y lo escuchás hoy o te queda resonando? Quizás una imagen o quizás un ruido. ¿Tenés algo presente de ese momento? Todo. 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 La, la psiquis del ser humano, al menos de mi parte, porque obviamente hay mucha gente que sobrevivió y se desmayó. Esto también vale decirlo, el 45% de los chicos que fallecieron esa noche fallecieron por volver a ingresar a buscar gente, a intentar rescatar gente. Eso habla también de la solidaridad y de lo que nos movió esa noche y esa situación. Pero yo personalmente recuerdo absolutamente todo. Tengo hasta las zapatillas, o sea, tengo en la memoria hasta las zapatillas de la persona que me revisó antes de entrar. Mi cabeza decidió guardar todo en el disco rígido y no olvidarse ni de ningún sonido, ni de ninguna cara, ni de ninguna situación que vivimos esa noche. Bien. ¿Sentiste apoyo del Estado, de los medios en ese momento? No, para nada. Para nada. Para nada. Éramos unos inconscientes, perdón la expresión, negros de mierda, y éramos la resaca de la sociedad que había decidido esa noche ir a matarse a un lugar. Fuimos a ver un recital de rock en las condiciones en las cuales se veía rock en ese lugar, y nosotros fuimos a un lugar que estaba habilitado por el gobierno de la ciudad y que, de haberse cumplido los controles que se tenían que cumplir, no tendría que haber estado abierto, o al menos no tener que estando funcionando en esas condiciones. Entonces no éramos ni fuimos ni somos los culpables de esa situación que nos tocó vivir. Yo fui a ver a la banda de rock que a mí me gustaba con mis amigos a pasar un buen momento. No fui a matar a otros, ni morirme yo, ni a pasar un mal momento. Fui a divertirme con amigos. ¿Afirmás entonces que al público lo salvó el propio público? Sí. Totalmente. Sí, ¿no? Sí. Visto en retrospectiva, lo que yo vi esa noche de la gente, de la desesperación de la gente, no solo por la situación, sino también por ayudar, es algo que no vi más. Es único, digamos, no es una situación única que lamentablemente me gustaría poder decir que es irrepetible, pero en este país lamentablemente nos gusta tropezarnos varias veces con la misma piedra, entonces no puedo decir que hoy no estamos en condiciones de que se vuelva a repetir algo así, pero sí es una situación extraordinaria que a uno le tocó vivir. ¿Sentís que se hizo justicia después de mucho tiempo? No. La justicia decidió hacer un camino propio, donde tenía que tapar al poder político de ese momento, donde tenía que cubrirlo y desviar la atención para otros lados, y obviamente en ese momento la banda cayó como la principal culpable y pagaron ellos con cárcel. Yo te estoy hablando de una persona que, no sé, de repente el escenógrafo, que era un amigo de la banda, que hacía la escenografía de los recitales de Callejeros, y le pidieron que pinte una escenografía y haga una lona, y estuvo 3 años preso, porque la justicia decidió que era parte de un sistema, cuando la persona que habilitó Cromañón no estuvo ni 2 años presa. Entonces ahí es donde yo digo, claramente la justicia decidió desviar la atención y no poner en el foco a los verdaderos responsables, que eran los que habían hecho que Cromañón esté abierto esa noche. Okay. ¿Cuánto tiempo te llevó volver a tener una vida más o menos normal?
o dejar de tener el shock o volver a tu rutina, digamos? A mí me hace siempre, alrededor de esto me hace ruido mucho una frase que justamente es de un tema de callejeros, que es: la vida es fría y te empuja a seguir. Yo tenía 17 años, estaba pasando de cuarto año a quinto, y yo en marzo me tuve que presentar a rendir las materias que debía, entonces para intentar pasar de año, y fue como que en ese momento nada, te tenés que presentar, tenés que cumplir con esas obligaciones y prácticamente tenés que seguir con tu vida diaria de actividades. Yo en ese momento jugaba al básquet, era jugador federado de básquet. En el club también me ayudaron bastante con lo que fue el tratamiento posterior, que por el humo que habíamos inhalado y demás. Pero después era, bueno, obviamente era una actividad que a mí me gustaba hacer y que me hacía bien hacer también, pero que había que seguir con las actividades. Y lo que sí quizás me costó más, volver a recitales, volver a lugares donde había mucha gente, boliches, en una edad en donde, bueno, uno en ese momento tiende a salir constantemente con amigos. Bueno, ahí me costó un poco más volver a esa vida de compartir lugares con mucha gente. Y obviamente también el reflejo que persiste aún hoy, de entrar a cualquier lugar, a cualquier sala, a cualquier salón, cine, teatro, mirar el techo, ubicar la salida de emergencia y tener un panorama de dónde está uno por si pasa cualquier cosa. Eso te queda para toda la vida. ¿Te sigue gustando Callejeros? Sí. ¿Sigues disfrutando de su música? Sí, sí. Me sigue gustando, sigo yendo a ver a Don Osvaldo, que es la banda que hay hoy, pero sí, me gusta y lo sigo. ¿Algo que te gustaría que no se olvide de esa noche? ¿Nunca? Esto que hablábamos antes con respecto a la solidaridad, a lo que sucedió, y todo lo que se movilizó la gente en pos de ayudar al prójimo, y esto, que no se olvide que si el Estado cumple y es eficiente, hay cosas que no deberían suceder, que hay cosas que no deberían pasar, que eso estaría bueno que no se olvide, que necesitamos que el Estado cumpla con sus funciones mínimas y que la corrupción mata. Eso también es básico. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que no conocieron Cromañón y no saben lo que pasó? ¿Tenés algo que decirles, algún consejo que darles o alguna advertencia? Que nadie nos va a cuidar mejor que nosotros mismos. Que cuidemos a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente que consideramos cercana, y que hay que estar atentos siempre, que uno no es invencible. Yo tenía 17 años y en ese momento uno piensa con toda la juventud de que uno se lleva el mundo por delante y que no va a pasar nada, y de un momento al otro podés estar teniendo riesgo de tu vida o teniendo que ayudar a alguien a que no la pierda. Y eso me encantaría que no lo vuelva a pasar nadie más. Hace poco, medianamente poco, salió una serie de Cromañón. ¿La viste? No. ¿No la viste? No la vi, no la voy a ver tampoco. Okay. Está en cada uno, ¿no? Porque hay sobrevivientes que sí la vieron, que advirtieron también que si la íbamos a ver, la veamos acompañados, porque era bastante fuerte para nosotros. Entonces yo decidí no verla porque aparte viví mi propia serie, por así decirlo, y no necesito ir a ver algo
para revivir cosas que quizás no me hagan bien. ¿Sabés si a las personas que la vieron o si a ustedes le pidieron algún tipo de permiso para poder hacerla, grabarla o algún testimonio de ustedes? Sí han tenido contacto con gente de la organización, de No Nos Cuenten. Esos chicos se han negado a dar testimonios, pero sí tenemos gente de otras organizaciones que sí ha dado el testimonio y que bueno, digamos, son algunos hasta los protagonistas digamos, de esa gente amiga, es la protagonista de la serie, digamos, los personajes de la serie rememoran a nuestros amigos, digamos. Yo sin haberla visto y opinando muy de afuera, lo que me parece que está bien es ofrecer una aproximación a lo que fue la masacre y lo que sucedió esa noche. Después hay un montón de cosas que me han comentado y demás que no estoy de acuerdo con que se haga de esa forma. Siento que hay mucha estigmatización sobre los pibes, sobre los jóvenes, de cómo eran en ese momento. No sé, me dijeron que hay una escena donde el pibe se fuma un porro con el padre y en ese momento no sucedía. Estamos hablando de hace 20 años atrás. Yo me fumaba un porro con mi viejo y lo mínimo era una cachetada, ubicate, pendejo, ¿qué estás haciendo? No era común esas situaciones, como que los pibes estén todo el día escabeando, fumando, teniendo sexo. No pasaba. La gente tiene una vida, tiene obligaciones, puede que esté disfrutando momentos con amigos, fumando, tomando, teniendo sexo, pero no todo el día como se lo grafica en la serie, que hay una cuestión de estigmatizar también ahí y abonar esta cuestión de que éramos unos negros de mierda que de cabeza de termo que fuimos a querer morirnos esa noche. No fue así. Entonces me parece que por lo que escuché lo que está mejor contado es la noche en lo que sucede, pero después hay muchas cosas para discutir que se podría contar mejor, digamos. Sí, que están encasillados por escuchar rock y Correcto. Demostrados de una manera que no es Correcto. Era como que hay una exageración, sí, ¿no? Sí. De los personajes y de los permisos que había en ese momento, y solamente por el hecho de escuchar rock y haber ido a ver a Callejeros. Totalmente. ¿Volviste a pasar por Cromañón? Sí. Últimamente vengo pasando muy seguido por cuestiones de que me queda de paso para un lugar donde estoy trabajando. Hace poco me pasó también que para una nota así como esta me quisieron citar ahí para hacer la nota y yo les dije que no, porque no. Una cosa es pasar, otra cosa es estar ahí, que no sé si. Yo no volví a estar ahí desde aquella noche. O sea, sí puedo pasar, pero volver a estar ahí no he vuelto a estar desde hace 20 años. Y no sé si estoy preparado. ¿Cómo fue el reencuentro con tu familia después de esa noche? ¿Había gente esperándote afuera, familiares que se habían investigado, que se habían enterado de lo que estaba pasando? ¿O volviste a tu casa? Yo tengo una situación particular ahí en la cual yo sabía que mis viejos estaban en una cena, muy fin de año, viste, esos típicos eventos de fin de año, estaban en una cena en donde sabía que no tenían televisor ni tampoco el celular era lo que es hoy. Entonces sabía que no se iban a enterar por otra persona que no fuera yo. Lo cual, aparte yo soy hijo único, lo cual me dejaba bastante tranquilo. Pero sí era importante que mis amigos puedan informar. Entonces esa noche ya uno de mis amigos, Hernán, que era con el que logramos salir, los vecinos de la zona habilitaban los teléfonos de línea, que era lo que se usaba en ese momento como comunicación. Te abrían la puerta de la casa para que pueda pasar uno de los chicos a hacer un llamado a
a una persona para informarle que estábamos ahí. Entonces, Hernán fue el que entró, llamó, comentó la situación, dijo que, mintió, digamos, dijo que estábamos bien, para que nadie se asuste ni corra ni nada, pensando que también íbamos a encontrar a Frank, que era el otro pibe que estaba adentro. Entonces fue como, bueno, bajó las aguas ahí y después cuando ya no pudimos entrar, con el paso del tiempo no pudimos volver a entrar, te podías quedar ayudando afuera, pero ya las ambulancias iban y venían. En un momento decidimos como emprender una vuelta y pasamos por un locutorio y yo pedí entrar al locutorio a llamar a mi vieja más que nada. Y en ese momento yo como que no había dicho que iba a un recital, ¿viste? Había dicho que iba a otro lado, medio rebuscado el tema. La llamo y le digo que había estado en el recital, que se quede tranquila, que yo estaba bien, que nada, que había sido una situación grave. Mi vieja me dice, ¿qué tan grave es? ¿Qué pasó? Por favor decime que yo... Y ahí le digo, mirá, ma, hay muertos, porque nosotros habíamos visto cómo se iban apilando los cuerpos a un costado, ¿no? Mirá, ma, hay muertos, pero queda tranquila que nosotros estamos bien. Me dice, bueno, voy para allá. Le digo, no, ya está viniendo el papá de Hernán, queda tranquila, vamos para el barrio y nos encontramos en el barrio todos. Y así fue, cuando volvimos al barrio nos estaban esperando mucha gente, como que ya se había enterado el barrio de que nosotros estábamos ahí y nos estaba esperando mucha gente. Y ahí fue la salida a buscar a Francisco, que en ese momento, digamos, insisto con esto de la comunicación, porque no era ir a recorrer hospitales, era ir a recorrer terapias intensivas y lugares de los hospitales feos, donde había una lista y revisar esa lista y esperar no encontrarte a tu amigo ni en la lista de fallecidos, y ver si estaba en la lista de heridos. Y lo terminamos encontrando el otro día a las 10 de la mañana, o sea, toda la noche recorriendo hospitales. Lo terminó encontrando una amiga al otro día en el hospital español en terapia intensiva. Y después tuvo 45 días en coma, así, pero bueno, por suerte se recuperó, salió, y hoy vive afuera y tiene una vida relativamente normal, después digamos, si se puede decir una vida normal después de todo lo que vivió, pero sí, fue como un gran caos para todos. ¿Qué sentís cada 30 de diciembre, cada vez que se acerca el 30 de diciembre? Es muy loco porque es como que la cabeza literalmente empieza a revivir todo. Quizás no siendo tan consciente, pero la cabeza empieza a revivir absolutamente todo. Y empiezan a aparecer flashes de situaciones, de momentos, como el día que vimos que estaba esa fecha y lo llamé a mi amigo, le digo, che, va a tocar en tal lado, yo no puedo 28 y 29, pero sacame la fecha del 30, todo, se empieza a remover todo. Y el mismo 30 directamente se revive absolutamente todo, por más de que esté haciendo lo que esté haciendo. También ahí entra mucho en juego en los últimos años, para mí No Nos Cuenten, que es la organización en la que participo, porque si bien yo cada 30 de diciembre después iba al obelisco, al acto que hacían ellos, ya hace 5 años que soy parte de la organización del acto, y el hecho de estar en la organización del acto y de tener que llevar adelante un compromiso con la organización y con el festival homenaje que hacemos, te ayuda a pasar ese día mucho más ocupado y no pensando en todo lo que pensaba antes. Entonces, también eso te ayuda a llevar ese día de otra manera. Así que los 31 hace unos años tenía otra carga simbólica y a partir desde que estoy en No Nos Cuenten tiene otra totalmente distinta. Bueno, mejor. Sí, mucho mejor. Y más alivianada. Mucho mejor, y aparte encontrás ahí también
somos una organización que tiene familiares, que tiene otros sobrevivientes, encontrás una contención donde el otro entiende lo que vos estás pasando, y hay mucha gente joven que no vivió Cromañón, pero que se suma por simpatía a la causa, y también empuja y entiende el momento que cada uno está pasando y contiene a su manera, pero contiene. Así que nada, total agradecimiento y satisfacción de poder pasar ese día desde otro lado. Si tenés que definir esa noche con una, con dos, con tres palabras, ¿encontrás alguna palabra para poder definirla o te parece imposible? Qué ejercicio complicado. Digo, creo que debe ser muy difícil englobar todo lo que pasó en tan pocas palabras, pero quizás tienes alguna presente que te hace unir todos los hechos y todo cómo fue transcurriendo tan rápidamente. Yo creo que, digamos, puede haber tres palabras que definan los distintos momentos por los que pasamos, no solo esa noche, sino en el posterior, y que también, bueno, que definen esa noche, ¿no? Que una es, que ahora está pensándolo bien, porque lo estoy pensando, pero pensándolo bien hasta lo pongo en duda. La primera, que es es caos u horror. La segunda palabra sería solidaridad, y la tercera, corrupción. Creo que son las tres palabras que podrían definir qué fue lo que pasó esa noche. El caos y el horror que vimos y que vivimos esa noche los que estábamos ahí. La solidaridad que vimos y vivimos esa noche los que estábamos ahí. Y la corrupción de la cual fuimos víctimas los que vivimos y estuvimos ahí esa noche. Que grafican, son tres palabras que creo que grafican bien qué fue lo que pasó. Me parece que puede llegar a ir por ahí. Bien, pensemos por último, para cerrar, en ese niño de 17 años que estaba a punto de entrar a ver una de las bandas que más le gustaba, con su grupo de amigos, con sus amigas. ¿Qué le dirías a ese yo de 17 años? Ya sea antes del show, durante el show o después, el momento que vos quieras. Pero ¿qué le decís a tu yo de 17 años? No volvimos a ser iguales. Pero que está todo bien, que pudimos sobrellevar la ola, y que estamos tratando de hacer las cosas para que no se vuelva a repetir. Que se quede tranquilo, que vamos a intentar que nadie tenga que pasar por lo que le va a tocar pasar a él, le tocó y nos ha tocado pasar. Pero que se quede tranquilo, que todo va a estar bien. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por mirarnos y gracias también a la comunidad No Nos Cuenten Cromañón por darnos la posibilidad de charlar hoy con vos y que nos cuentes semejante testimonio. Un placer. No, gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Gracias, en serio. Gracias. Ay, por favor. Ahí tenés servilleta, agua. Sí, tranqui. Y de eso.